Damos gracias al Señor Jesucristo por esta tarde de miércoles. Sabemos que Dios siempre está trabajando. 19 de marzo, miércoles 2025, y después de glorificar al Señor Jesucristo y exaltar su nombre, pues el Señor Jesucristo nos da la palabra para esta tarde, y pues será de mucha bendición. Dice el mensaje que nos dio hoy la predicación: enseña y predica cristocéntrico y sacando 10 herejías, ¿verdad? Predica y enseña cristocéntrico y sacando 10 herejías. Sabemos que Dios siempre trabaja en cada uno de manera diferente, cada ministerio es diferente y cada hombre de Dios y mujer de Dios la asigna de diferente manera. Vemos en la Biblia que Pablo cumplió una forma de predicar y en donde él enseñaba sobre el reino de Dios, ¿verdad? David, sabemos que Dios lo levantó para la adoración y la alabanza a Dios y para la guerra, David. Y entonces Gedeón también es otro que Dios levantó para la guerra. Cada ministerio es diferente, y entonces le damos gracias a Dios por esta tarde que Él nos ha permitido congregarnos, y el Señor, como nos dio la visión de la restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3, 21 y Efesios 1, 10, volver al Dios de la Biblia, su palabra, y donde todo vuelve a Él. Entonces, si tú eres un hombre o una mujer de Dios que eres celosa para este tiempo, para enseñar y predicar la palabra de Dios, el Señor pues te ha traído aquí, y el Señor te ha traído a esta cobertura apostólica nacional e internacional, porque nosotros a eso nos asignó, a eso nos llamó el Señor, y nos dio esa visión de restaurar todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, de Hechos 3:21 y Efesios 1:10. Entonces, dice la palabra de Dios que vamos a ver en 1 de Corintios, que capítulo 1, versículo 12, donde dice la palabra de Dios: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, y yo de Cristo, ¿verdad? Nosotros, basándonos conforme a la palabra, predicamos a Jesucristo, porque Jesucristo es el que nos salva. Dice en el libro de Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Y si en el nombre de Jesucristo vamos a ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Siempre presentar a Jesucristo, enseñar a Jesucristo y predicar a Jesucristo, su palabra, su consejo y los 66 libros, predicar tal y como está escrito, sin aumentar ni quitar, porque la palabra de Dios nos habla en Apocalipsis, capítulo 22, que todo el que le aumente, vendrán plagas sobre él, y todo el que le quite a la palabra de Dios, dice que será borrado su nombre de la vida, el nombre del libro de la vida. Entonces, sabemos que Dios nos llamó a restaurar y a reunir todo en el Señor. Y en esta tarde vamos a ver por qué de Cristo, porque para este tiempo, por muchos años y por muchas décadas y siglos, pues se ha venido derramando el Señor en cada movimiento, el movimiento pentecostal, los adventistas, los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los calvinistas, los arminianos, ¿verdad? Por decir algunos, ¿verdad? Y entonces, en lugar de estar unidos, lo que hace es que esos nombres pues dividan la iglesia y se crean
se formen doctrinas con textos bíblicos y pues si nosotros nos preguntas de quién somos o de cómo nos clasificamos o de que si somos pentecosteses o presbiterianos, pues no somos de ningún movimiento del tiempo de restauración donde se manifestó Dios, sino que nosotros somos de Cristo, cristocéntricos. Predicamos a Jesucristo, enseñamos a Jesucristo, presentamos a Jesucristo y toda la gloria es de Él. Porque la iglesia es de Cristo, las almas son de Cristo, los siervos son de Cristo, la iglesia es de Cristo, Él la compró, entonces a Él sea solamente la gloria, y por eso dice la palabra de Dios que vimos aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, siempre aquí en esta casa apostólica predicamos cristocéntrico. Esa es la característica y pues que nos distingue, y el fundamento que nos distingue de muchos movimientos cristianos a nivel mundial, porque Dios nos llamó a pegarnos a la palabra de Dios. Por eso vemos en la Escritura que tenemos como ejemplo a Nehemías. Antes de entrar a la predicación, vamos a ver un poco de la vida de Nehemías en el sentido de las herejías. Pero ahorita vamos a ver cómo Nehemías, Dios lo mandó a restaurar. Vamos a ver Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 8. Vamos a ver la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Nehemías, ¿sí? Capítulo 8, versículo del 1 al 8. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 8, donde dice que Esdras lee la ley al pueblo, ¿verdad? Tiene como subtítulo en Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 8. Esdras lee la ley al pueblo. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Así antes de entrar en el capítulo 8. En el capítulo 8 dice: y se juntó, versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Padaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. En el 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo. Fíjate, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jazmín, Acub, Sabetai, Jodías, Masías, Kelita, Azarias, Josabed,
Anán y Pelaía, haciendo entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Si te das cuenta, estaban atentos, de modo que entendieran la escritura. Entonces, aquí vemos cómo en esta parte vemos que hay una reflexión, ¿verdad? En el libro de Nehemías sabía que no era suficiente la restauración material del pueblo judío. Era necesario una de carácter espiritual. Para ello la palabra de Dios fue primordial. Todos los avivamientos ocurridos en la historia estuvieron ligados estrechamente con el acercamiento del pueblo a las Escrituras. En la época de Josías, por ejemplo, el hallazgo de un rollo de la ley generó el despertar a la obediencia a Dios. Cuando colocamos la palabra del Señor en primer lugar, se abre la puerta a innumerables bendiciones. La siguiente narración es un gran ejemplo de este principio. A Nehemías no solo le importaba la restauración física de la nación judía, le interesaba además que el pueblo fuese enseñado a vivir de acuerdo a la palabra. Escucha, que fue enseñado a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Del capítulo 8 en adelante se nos describe la transición de ese proceso de restauración y la culminación de la obra material. Con toda certeza marcaba el inicio de la espiritual. Aquel fue un periodo de construcción. Al siguiente sería de instrucción. Es aquí donde el liderazgo del sacerdote y escriba Esdras aparece para ayudar en esa labor de renovación espiritual. Entonces, si te das cuenta, ellos les importaba más que restaurar los muros físicamente, era restaurar, que estuvieran atentos a escuchar la palabra tal y como está escrita, para que pudieran poner atención. Y de esa manera, al predicar la palabra de Dios, ellos iban a tener muchas bendiciones. En este tiempo de mucha apostasía, falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y hermanos, falsos evangelios, falsas doctrinas, es tiempo de volver a la palabra, es tiempo de volver a Dios. Entonces, esa es la asignación que Dios nos ha entregado y por eso somos celosos de la palabra de Dios. Se han venido sacando una serie de herejías que llevamos ya 54, más ahorita otras 10, ¿verdad? Que van a salir y que la iglesia por años la ha abrazado porque nada más repite lo que los pastores dicen, pero nunca se fijan si está escrito en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es una herejía? Es algo que no está escrito en la palabra de Dios. Es algo que no dice la Biblia. Entonces nosotros predicamos si dice la Biblia. Enseñamos si dice la Biblia. Hablamos si dice la Biblia. Si no lo dice, no lo predicamos, no lo enseñamos ni lo hablamos. En eso consiste la visión apostólica que nos entregó Dios a mi esposa y a mí, para que tú, que eres celoso de las cosas de Dios, porque ¿quién nos cambia? ¿Quién nos salva? Cristo. ¿Quién nos transforma? Cristo. ¿Quién nos cuida? Cristo. ¿Quién hace milagros? Cristo. ¿Quién hace sanidades? Cristo. ¿Quién abre puertas de bendición? Cristo. ¿Quién se preocupa por ti realmente y únicamente? Cristo. ¿Quién es fiel con nosotros? Cristo. ¿Quién nos amó primero? Cristo. Entonces siempre debemos de presentar a Jesucristo. Aquí está Jesucristo. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está Jehová de los ejércitos, que es un único Dios. Y se debe de predicar y enseñar solamente su palabra. Y entonces el Señor nos llamó a eso. Y vamos a ver que volver a la palabra de Dios es poderoso. Por ejemplo, de las herejías que hemos venido hablando, muchos dicen que Eva comió de la manzana. Pues esa es una herejía porque la Biblia no dice manzana, dice fruto prohibido. Muchos dicen que
que Jonás cayó en la boca de una ballena, no dice la Biblia ballena, dice pez grande, gran pez, ¿verdad? No dice que hay copastores, la palabra de Dios no dice que hay copastores, hay pastores. La palabra de Dios no dice que hay células, dice que son rebaños. La palabra de Dios no dice que un aniversario. Nunca verás en la Biblia la palabra aniversario. Lo bíblico para agradecerle a Dios, un culto de acción de gracias o fiesta para Jehová, ¿verdad? Que Pablo el apóstol venía montado en un caballo, se cayó en tierra. Pues nunca dice la Biblia que venía montado en un caballo. Y la Biblia no dice Santa Cena, la Biblia dice Cena del Señor, institución de la Cena del Señor. Entonces muchos dicen que Dios es supernatural y sobrenatural. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio. Muchos dicen que Dios está en control, toma en control y controla. Pues la Biblia no dice eso, la Biblia dice que Dios, como les dije, que Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio, ¿sí? Entonces, que es supernatural y sobrenatural Dios, pues no lo dice la Biblia. Dios dice que con su palabra y su poder, Él hace lo que Él quiere, porque Él es Dios. Que Dios tiene la última palabra, pues no dice en la Biblia que Dios tenga la última palabra. Dice la Biblia que Él habló y se hizo lo espiritual, Él siempre tiene la primera palabra. La Biblia no dice que Satanás es un gigante, la Biblia nunca dice eso. Entonces lo que dice la Biblia es que Dios es el Todopoderoso, es el fuerte de Jacob, el Eterno, Jehová de los ejércitos, y Él es el único gigante, Dios. El diablo es un globo inflado que aparenta tener autoridad. Son algunas de las herejías de tantas que hemos sacado de la casa apostólica, de las iglesias y los pastores que Dios trajo y que están con nosotros. La gloria es del Señor. Ahora vamos a ver otras herejías que pues el Señor quiere que las demos a conocer, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra, la primera herejía, que no está en la Biblia, porque esta herejía la dicen, muchos predicadores de este tiempo, dicen que hay una unción interna y una unción externa. Dicen que hay una unción interna y hay una unción externa. Esa es una herejía, la primera herejía que vamos a sacar hoy y darla a conocer para que tú no hables esas herejías. Entonces, pero vamos a ver en la Biblia si hay unción interna y hay unción externa. Pues no vamos a encontrar ningún texto bíblico, ¿sí? Que hay unción interna y hay unción externa. Esa es la enseñanza de la falsa doctrina de los niveles de unción, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, que eso sí está en la Biblia, lo que vamos a leer en Primera de Juan 2:20, ¿sí? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, ¿qué nos dice la palabra de Dios, verdad? En Primera de Juan, ¿sí? Casi al final está Primera de Juan, que dice la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Eso dice la Biblia. Esto es lo bíblico, ¿sí? Que todos tenemos al Espíritu Santo y tenemos la unción del Espíritu Santo. No uno más y otro menos, no. Todos los que son hijos de Dios, que han recibido a Dios, ¿sí? Tenemos el poder de Dios. Que unos no lo puedan ejercer por el pecado, esa es otra cosa. Pero no que uno tenga más unción que el otro. Porque eso pues son falsas herejías que están circulando ahorita con muchos predicadores apóstatas
que han metido herejías como esta, que dicen que hay unción interna y hay unción externa. Es una herejía, porque no encontramos en la Biblia que haya unción interna y hay unción externa. Más bien, lo que dice la Biblia, y es bíblico, en 1 de Juan 2:20, que dice la palabra de Dios: pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conoceréis todas las cosas. Y la vemos en 1 de Juan 2:27, vamos al versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿Sí? Entonces está más que claro. No hay uno que tenga mayor o que tenga menor, ¿sí? Simplemente es que todos tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, hemos recibido a Cristo, fuimos bautizados y ahora tenemos ese poder, esa autoridad, que está en Hechos 1:8, también ahí lo que dice la Biblia, estamos viendo lo que dice la Biblia. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, ya estamos sacando esa herejía. Tú no hables eso, que hay una unción interna y una unción externa. No existe. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos tenemos la unción del Santo. La Biblia dice que hemos recibido poder. Entonces, hay muchos predicadores que para querer apantallar inventan cosas como esta, herejía. Así como la otra herejía, que códigos del reino. Pues la palabra de Dios no dice códigos del reino. La palabra de Dios dice misterios de Dios. Esa es otra herejía, códigos del reino. Es que la otra herejía es que dicen que somos dioses. Pues no somos dioses. ¿Sí? El único Dios es Jehová de los ejércitos. La otra herejía que dicen que Dios es una mujer. Pues no es Dios una mujer. Y así tantas herejías que hemos sacado, pero ahorita estamos hablando de la primera herejía que hoy el Señor quiere dar a conocer, para que los pastores y pastoras bajo cobertura hablemos lo más apegado a la Escritura, a la palabra de Dios. Entonces ya vimos que esa herejía tenemos que sacar, ¿sí? Entonces vamos a ver la segunda herejía, ¿sí? Que esta está, como no tienes idea ahorita, porque la mayoría está enseñando torcido, está enseñando mal, ¿sí? La segunda herejía dicen: yo te doy lo que yo quiero, ¿sí? Yo te doy lo que yo quiero, ¿sí? Yo te doy lo que yo quiero, ¿sí? Dicen varios predicadores, pero sabemos que está fuera de lugar. Esa es una herejía, porque en la Biblia no dice que un ministro da lo que él quiere, ¿sí? Porque nosotros no dependemos de nosotros, no podemos ordenar a Dios. Podemos pedirle, rogarle, pero no podemos mandarle. Entonces la segunda herejía dicen: yo te doy lo que yo quiero. Y se apoyan en esta palabra de Romanos 1:11. En Romanos 1:11, donde vimos que en Romanos 1:11, que dice la palabra de Dios, en Romanos capítulo 1, versículo 11. Romanos capítulo 1, versículo 11. Dice, ¿qué dice en Romanos capítulo 1, versículo 11? Dice: porque yo deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, ¿sí? En Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, ¿sí? Entonces, otras versiones dicen que el apóstol Pablo quiere verlos para darles un don, pero ese ya está
Estamos basándonos en la Biblia Reina Valera 1960. La mayoría de las Biblias han sido alteradas, pero esta está más apegada a la palabra. Y hemos tenido enseñanza a través de doctores en teología, en el cual nos han enseñado esa parte, por eso lo hablamos con autoridad. Entonces, ¿qué dice en Juan 3:27? San Juan 3:27. Vamos a ver qué dice en San Juan, capítulo 3, versículo 27, que dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? En San Juan, capítulo 3, versículo 27. Vamos a ver qué dice ahí la palabra del Señor Jesucristo. ¿Sí? En San Juan, capítulo 3, versículo 27. ¿Qué dice la palabra de Dios? En San Juan, capítulo 3, versículo 27, dice la palabra de Dios. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahí está. Si no le fuere dado del cielo. Sí. Entonces, eso que dicen yo te doy lo que yo quiero, le están queriendo robar la gloria a Dios. Porque si Dios te da un trabajo, por ejemplo, no es tus fuerzas, no es porque tú sudes o porque tú pienses o porque tú hagas las cosas bien, no se trata de eso. El trabajo te lo dio Dios y Dios está bendiciendo a través de ese trabajo. Entonces, ¿quién es el autor de ha dado ese trabajo? Dios. Tú le has pedido un trabajo. Y aquí, como hablamos de lo espiritual, ¿quién te dio los dones? Dios. ¿Quién te dio los ministerios? Dios. ¿De quiénes son? De Dios. Entonces, tú no puedes dar algo que sin depender de Dios o que no te haya dado Dios. Entonces, están robando la gloria a Dios. Entonces, esa es una segunda herejía. Más bien, vamos a orar a Dios que Él te dé lo que Él quiere darte de acuerdo a su voluntad. Eso es lo bíblico. Sin herejías de decir yo te doy lo que yo quiero. Es más, ni nosotros somos dueños de nuestra propia vida ya, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y vemos que en el libro de los Hechos, donde Saulo y Bernabé querían predicar a otro lugar, y el Espíritu Santo no se los permitió, para que veas cómo es nuestro Dios. Entonces, cuando un ministro, sea de cualquier ministerio, y que diga yo te doy lo que yo quiero, pues no, es una herejía, porque no está así en la Biblia, ¿sí? Vamos a ver la tercera herejía que tenemos que sacar de nuestro corazón y desaprender si tú la hablas. Muchos dicen, el arca de Noé entró una pareja de cada animal. Muchos dicen, al arca de Noé entró una pareja de cada animal. Pero no así dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 19. Génesis capítulo 6, versículo 19. Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿verdad? En Génesis capítulo 6, versículo 19, dice la palabra de Dios: y de todo lo que vive y de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca. Fíjate, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. ¿Sí? Y vamos a ver qué dice Génesis 7:2. ¿Sí? Génesis 7:2. Génesis capítulo 7, versículo 2. Y de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Sí? Eso es lo bíblico, ¿verdad? Entonces no debemos de decir que al arca de Noé entró una pareja de cada animal, ¿verdad? Porque no lo dice la Biblia así, como estamos viendo, ¿sí? Vamos a ver
cuarta herejía, ¿sí? Que muchos están predicando. Dicen que Goliat murió por el golpe de una piedra arrojada por David, ¿sí? La cuarta herejía, es que dicen que Goliat murió por el golpe de una piedra arrojada por David, ¿sí? ¿Por qué una herejía? Porque así no lo dice la Biblia. ¿Y qué es entonces lo que dice la Biblia? Vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 49. Vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 17, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 49 al 51. Vamos a ver el capítulo, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 49, y así vamos hasta el 51. Dice la palabra de Dios: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Sí? Cayó sobre su rostro en tierra. Y vamos a ver el 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Ahora vamos a ver qué dice el 51, que es muy importante ver qué dice el 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que, ¿qué dice la Biblia? Que Goliat murió con su propia espada, ¿sí? Que Goliat murió con su propia espada, que David lo mató con la propia espada de Goliat, ¿sí? Entonces, eso es lo bíblico, ¿sí? Y no decir la herejía que Goliat murió por el golpe de una piedra arrojada por David. Más bien, eso nada más hizo que cayera Goliat, pero no lo mató. La piedra fue la espada del propio Goliat, del cual David fue y agarró su espada, y con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. Entonces, si te das cuenta, esto es lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, volver a la palabra de Dios es desaprender tantas herejías que aprendiste en iglesias donde se está predicando un evangelio diferente, una falsa doctrina, un falso evangelio. Y así hoy por hoy se están predicando muchas herejías. Y pues ya Dios no está, porque la palabra de Dios nos está predicando. Y vamos a ver ahora la quinta herejía, ¿sí? Que esta pues la mayoría, cuando no conocíamos a Dios, así pensabas, y así pensabas que estaba en el cristianismo, como el árbol de Navidad, ¿no? Que ahí lo tenías cuando llegaba un diciembre, pero cuando viniste a Cristo y leíste la Biblia y te diste cuenta que Dios no manda a poner un árbol de Navidad, ¿sí? Entonces, te encuentras con la verdad, que es la verdad, que no hay que poner árbol de Navidad, pero muchos lo ponen porque eso ya es cuestión de ellos, pero la Biblia no dice que pongas árbol de Navidad. Ellos dicen que hay 3 reyes magos que fueron a ver el nacimiento de Jesús, ¿sí? Pero realmente, pues sabemos que eso no está en la Biblia, que 3 reyes magos, y otros que le ponen hasta el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar. Tampoco dice eso la Biblia, ¿sí? Entonces, esta es una herejía porque no es así.
No está eso en la Biblia. Entonces, ¿qué está en la Biblia? Vamos a ver en Mateo 2.1, San Mateo capítulo 2, versículo 1. En San Mateo capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios. La visita de los magos. San Mateo capítulo 2.1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Nomás dice unos magos. No dice cuántos magos. No dice sus nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. No dice eso. En ninguna parte de la Biblia existe eso. Y muchas iglesias eso siguen hablando, porque siguen esa enseñanza es de catolicismo. ¿Sí? Pero en la Biblia no dice. En tu Biblia y en mi Biblia busca los 66 libros y vas a darte cuenta que no habla de 3 reyes magos, de Melchor, Gaspar y Baltasar, que fueron a ver el nacimiento de Jesús. No lo dice. Nomás dice unos magos. Unos magos. No dice cuántos magos. Menos sus nombres. Entonces, cuando alguien te pregunte, entonces, ¿por qué en la iglesia el pastor me enseñó así? Pues porque él sigue enseñando doctrinas falsas con herejías. Es que también la iglesia se ha mezclado. Como cuando adoraban el becerro de oro y adoraban el Dios de Israel. O sea, la iglesia sigue festejando fiestas paganas, sigue participando con el mundo, cuando nosotros debemos ir en contra de ellos, en contra de la corriente de este mundo, porque no somos de este mundo. Y no solamente eso, sino herejías. Por eso mucha gente sale de la religión, sale del hinduismo, sale del krishnamismo, de Krishna, Hare Krishna, sale del budismo, de Buda, sale del mormonismo, sale de los testigos de Jehová, sale del catolicismo y llega a una iglesia cristiana que entre comillas dice que es cristiana, y llegan y ahí están, se congregan ahí, pero hacen lo mismo que hacían en la religión que Dios los sacó. Entonces llegaron a una iglesia entre comillas que vive igual que el mundo, que habla las mismas herejías que las religiones, y hacen lo mismo, no hay ninguna diferencia. Entonces hay que tener mucho cuidado, y por eso el Señor nos viene hablando de que somos de Cristo y predicamos a Cristo y debemos enseñar a Cristo. No que yo soy bautista, no que yo soy pentecostés, no que yo soy metodista, no que yo soy calvinista, no que yo soy presbiteriano, no que yo soy luterano, no que yo soy anglicano, que yo soy arminiano. No, porque nada más de una parte de la palabra de Dios hacen una doctrina, o del séptimo día, y es como se forman divisiones. Ahora, el Señor quiere que prediquemos toda la palabra de Dios, los 66 libros, todo el consejo, todo lo que está escrito, ¿sí? Sin aumentar ni quitar, porque es tan delicado. Ahora, entonces ya vimos que no hay 3 reyes magos, no hay Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿sí? No hay, nada más dice unos magos. En San Mateo capítulo 2.1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice 3 magos, ¿sí? Ni habla de que fueron reyes magos, reyes. No, dice magos, no hay que aumentarle, dice magos, no reyes magos, dice magos. Bueno, vamos a ver la siguiente herejía, ¿sí? Cuando se dice, Pedro dijo que la palabra del Señor era dura, ¿sí? Es otra herejía que dicen los ministros de Dios, que Pedro el apóstol dijo a Jesús, tu palabra es dura. Pues no dice, es una herejía. ¿Por qué? Porque no está así en la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? Lo que dice la Biblia, sin aumentar ni quitar.
Y lo vamos a ver que es una herejía porque no dijo Pedro eso. Vamos a ver en San Juan, capítulo 6, versículo 60. ¿Sí? Entonces, es importante volver al Dios de la Biblia y a su palabra. Predicarle y enseñarle tal y como está. ¿Sí? En San Juan, capítulo 6, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En San Juan, capítulo 6, versículo 60. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En San Juan, capítulo 6, versículo 60. Vamos a ver qué dice el versículo 60. Palabras de vida eterna. Dice ahí en San Juan, capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, dura es esta palabra. La pregunta, ¿quién la puede oír? Ahí vemos que no dice Pedro. Nunca dice que Pedro dijo que dura es la palabra de Dios. Y vamos a ver el versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les preguntó, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? ¿Verdad? Y vamos a ver en el 62. Otra pregunta. ¿Pues qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y en el 63. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sí, en el 63. Y ahora vamos a ver en el 67. Y dijo entonces Jesús a los 12. ¿Te das cuenta que Jesús está hablando a los 12 apóstoles, a sus 12 discípulos? ¿Sí? En el 67, ¿qué les está diciendo? Dijo entonces Jesús a los 12. La pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y en el 68, ahí es donde vamos a ver qué dijo Pedro. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres. Vamos a ver el 68, porque leí el 69, 68. Le respondió Simón Pedro. Ahí está, le respondió Simón Pedro. Señor, preguntó, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que dijo el apóstol Pedro. Eso es lo que dijo. No dijo que el apóstol Pedro, que dura es la palabra de Jesús. Nunca dijo eso. Y entonces, ¿por qué están predicando eso? Porque es una herejía, porque le están aumentando. Más bien, lo que sí dijo el apóstol Pedro, está en el 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo bíblico. Entonces hay que quitar la herejía que dicen que el apóstol Pedro dijo, dura es la palabra de Jesús. Pues no dijo eso. Entonces, si no dijo eso, es una herejía. Y entonces, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pedro? ¿Qué dijo? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, si te das cuenta, el volver a predicar la Biblia tal y como está, el enseñar la palabra de Dios tal y como está, nos va a traer mucha bendición, porque es la palabra de Dios la única que necesitamos, porque es el Evangelio de Dios el único que necesitamos, porque es la doctrina sana de Dios única que necesitamos. No necesitamos ninguna otra palabra, ninguna otra voz, ningún otro consejo de hombres. ¿Sí? Y por eso muchos se han apartado de la verdad. ¿Y qué es apartarse de la verdad? Pues esos son los religiosos. Religiosos son las personas que no predican a Jesucristo.
que no predican la palabra de Dios tal y como está en los 66 libros, y que de una parte de la Biblia hacen una doctrina y la forman a su manera, como la religión de los nudistas, donde andan desnudos, no se ponen ropa y pueden tener 2 o 3 mujeres, y se comparten las mujeres, porque solamente dicen que Salomón tuvo muchas mujeres y también ellos. Pero nada más se acomodan y tuercen la palabra. Y así se van formando muchas religiones. Como el libro de Mormón, Iglesia de los Santos de Jesucristo de los últimos días, ponen en la pared de la entrada, pero ya después te sacan el libro del Mormón. Entonces, esas son las religiones. La palabra religión viene del latín religare, buscar un intermediario entre Dios y los hombres. Entonces nosotros no predicamos una religión. Nosotros, si nos dices de qué denominación somos, bautistas, pentecostales, metodistas, bautistas, no somos de ninguna denominación, hombre. Somos de Cristo. Predicamos a Cristo, enseñamos a Cristo y presentamos a Cristo, y solamente su palabra nos esforzamos en predicar y tal y como está. ¿Por qué? Porque de las 7 iglesias del Apocalipsis, la que menos tuvo reprensión fue Filadelfia, Apocalipsis 3:8. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, guardar la palabra de Dios, y no has negado mi nombre. Por eso que nosotros estamos enfocados en enseñar la palabra, la doctrina tal y como está. Entonces, si tú nos invitas a predicar y te habló Dios, es para enseñarte lo que Dios nos ha enseñado ya por 11 años. ¿Sí? Y la mayoría no quiere escuchar la palabra de Dios. La mayoría no quiere el consejo de Dios. La mayoría anda en la carne. ¿Por qué digo en la carne? Porque si ven una mega construcción, iglesia grande, dice, y ahí hay mucha gente saltando y gritando y zapateando, y hay conciertos, y hay luces, y payasos, y tantas diversiones, ahí se va la gente porque el diablo les engaña que ahí está Dios. Pero allá no está Dios. Por eso la puerta ancha es la que lleva a la perdición, y la puerta angosta es que la lleva a salvación. Entonces, el éxito de un ministerio, el éxito de un liderazgo, el éxito de una congregación no son multitudes. Y eso no quiere decir que estoy en contra de las multitudes. Estoy diciendo que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Tú, como ministro, como tu esposa y tus hijos, que son los primer rebaño, y después la iglesia, que todos sean salvos. Así puede haber 1, 2, 3, porque el Señor lo dijo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Porque sabía que en este tiempo de apostasía, conociendo al hombre como es interesado y carnal, solamente le iba a interesar los conciertos, las fiestas paganas, el entretenimiento, pero menos la palabra de Dios, que es la que nos va a salvar. Y si tú estás en una iglesia de muchas herejías, salte de ahí, escapa del infierno, porque ya ni está Dios ahí. Es un tiempo de volver a Dios. Entonces vimos esta herejía, ¿verdad? Que muchos ministros dicen que Pedro le dijo a Jesús, dura es tu palabra. Pues no dice la Biblia eso. Entonces es una herejía. ¿Pero qué dijo Pedro? ¿A quién iremos, Señor, si tú das palabras de vida eterna? Pues ¿dónde lo dice? En el 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que dijo el apóstol Pedro. Pero nunca dijo que dura es la palabra de Dios. Volvamos a predicar y enseñar lo que dice la palabra de Dios sin herejía, sin aumentarle ni quitarle. Vamos a ver la siguiente herejía, que dicen muchísimos. Dios aprieta, pero no ahorca. Muchos predicadores dicen eso. Dios aprieta, pero no ahorca. Pues nunca encontrarás en la Biblia que Dios aprieta y ahorca. No existe eso. Entonces, ¿qué es? Es una herejía, porque no está así en la Biblia, nunca. Vamos a ver qué dice la Biblia en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna
tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Cuando tú estás pasando una situación difícil, es porque Dios permitió, porque también ya hablamos de esa herejía que dicen los ministros, la mayoría a nivel mundial, que Dios pone las pruebas. Dios no pone las pruebas, herejía. Dios permite las pruebas. Eso es lo bíblico. Amén. Bueno, esa es de las herejías que hemos hablado más anterior. Entonces aquí Dios aprieta pero no ahorca. Es herejía, nunca dice eso en la Biblia. ¿Sí? Entonces no hay que hablar eso. ¿Sí? 5. La quinta herejía. La quinta herejía. ¿Sí? La quinta herejía, ¿sí? Que ya vimos, ¿verdad? Y vamos a ver ahora la sexta. Sí, es en la sexta, ¿verdad? La sexta herejía que muchos predicadores y predicadoras dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Tampoco está en la Biblia. No existe eso en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. No dice Dios eso en su Biblia, en su santa palabra. Entonces, ¿qué dice? No, si no dice, entonces es una herejía. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Salmos 37:5. ¿Sí? En Salmos 37:5. Salmos 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Sí? Y confía en Él y Él hará. Eso es lo que debemos predicar. ¿Sí? Vamos a ver la séptima herejía. Muchos predicadores dicen, todo pasa por un propósito. Todo pasa por un propósito. Pero realmente es una herejía. Porque muchos a través de los años pasan situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque hicieron un compromiso con Dios. Te vamos a servir, Señor. Y vienen las pruebas que permite Dios y se van para atrás. ¿Y qué están pasando? Situaciones difíciles. Otros le dicen al Señor, sáname, y ya que te voy a servir, y ya que lo sanó, se van y no le sirven. ¿Y qué están pasando? Situaciones difíciles. Otros dicen, yo voy a ayudar a mis pastores. Voy a estar ahí, siempre ahí. Vienen las pruebas y no están. Entonces, muchos pasan situaciones difíciles por su desobediencia y rebelión a Dios. No es que Dios haya querido que sucediera así. ¿Cuántos estuvieron en una iglesia el año pasado y ahora están en otra? ¿Cuántos estaban en una cobertura y ahora están en otra? Nomás se cambian, como si cambiaran de ropa o de calcetines o de zapatos. No tienen temor de Dios. No tienen la menor idea de que con Dios no se juega y no se puede burlar ni engañar. Y por eso hay muchos que ya estuvieran caminando muchísimas millas, que estuvieran viajando a naciones, que estuvieran toda su familia alcanzada, pero dejaron a Dios. Y por eso tenemos que saber que no se debe decir todo pasa por un propósito. No es que Dios haya querido así lo que estás pasando, fue por tu rebelión. Ahora vamos a ver la siguiente herejía. Muchos dicen, era las 5, 6, 7, 8. Dice, muchos predicadores que dicen a la gente, sigue tu corazón.
sigue tu corazón. Es una herejía. Sigue tu corazón. Muchos dicen así, sigue tu corazón. Pero sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque dice en Jeremías 17:9. Jeremías 17:9, que nos dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, nos está hablando Dios que no tenemos que hablar esa herejía de sigue tu corazón, porque el corazón es muy engañoso. ¿Y qué dice Romanos 8:14? Romanos 8:14, que eso es lo que tenemos que hacer. Romanos 8:14, dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que hablar y decir a la congregación. Guíate por la palabra de Dios. Guíate por el consejo de Dios que está escrito en la Biblia. Si en la Biblia dice que no te juntes con yugo desigual porque andas buscando un hombre como novio, o un cristiano, o una mujer como novia que no es cristiana. Si no son cristianos, olvídate. Porque el Espíritu Santo no guía eso. El Espíritu Santo te guía a que de que tienes que ser direccionado por Él en todo y por todo y para todo. Entonces, lo bíblico es: guíate por el Espíritu de Dios. Guíate por lo que te dice Dios en su palabra escrita. ¿Sí? Entonces, no decir la herejía que guíate o que, no decir la herejía que sigue tu corazón, no. ¿Sí? Entonces, estamos viendo cómo el Señor le importa, le interesa, y sobre todo como fundamento que volvamos a Él, que volvamos a su palabra, que volvamos a predicar y enseñar y a presentar solamente a Jesucristo. Dale la gloria solamente a Jesucristo. Apegarnos a lo que dice la palabra de Dios. Hacer lo que dice la palabra de Dios. Y dejar de hacer lo que no dice la palabra de Dios. Y en este tiempo se necesita que los loros salgan de la iglesia. ¿Qué son los loros? Son la gente que solamente repite herejías porque el ministro llegó a predicarle: te traigo los códigos del reino. Pues no dice la Biblia códigos del reino. La palabra de Dios dice misterios de Dios. Y solamente lo hacen para apantallar, para decir: yo os traigo los secretos, como dicen muchos, para que vean que yo sí. No se trata de aumentarle ni quitarle, se trata de hablar como está escrita la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que hacemos. Esa es la visión por años que Dios nos ha dado, y eso hacemos todos los pastores y pastoras que estamos en este ejército de restauradores de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21 y Efesios 1:10, volver al Dios de la Biblia y a su palabra, y donde todo vuelve a Él. Por eso es determinante que tú te des cuenta qué es lo que hacemos. Y si tú vives aquí en Puebla, estamos en la 103 Poniente, sobre calle Arco Lobulado 9781, 9781, el Boulevard Carmelitas, Racionamiento Rinconada Los Arcos, al sur de Puebla. Y pues estamos siempre enfocados en lo que dice la palabra de Dios, porque hay otras herejías que el Señor quiere que las mencione. Todos aquellos que dicen: esta es mi iglesia,
esta iglesia la fundó mi papá cuando vivía. Pues no, esa es una herejía, porque el único dueño de la iglesia es Cristo, más bien Él te la encargó. Es que estas almas son mías. Pues no dice la Biblia que estas almas son tuyas, todas son de Dios. Es que yo fundé estos ministerios. Pues no has fundado ningún ministerio. Los ministerios son de Dios, los fundó Dios, los constituyó Dios. Es que estos pastores son míos. Pues no son tuyos, son de Dios, Él los constituyó. Entonces, volver al Dios de la Biblia, a su palabra, es predicar cristocéntrico, presentar a Cristo, enseñar a Cristo y darle la gloria a Cristo, a nadie más. Esa es la palabra que nos trajo Dios en esta noche, que esta palabra se extienda y cumpla el propósito en las demás congregaciones que están bajo cobertura, y que la gloria es para Jesucristo. Paz de Cristo, bendiciones.